Amén y amén. Éxodo capítulo número 34, nos dice el verso número 1: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Usted recordará, mi amado hermano, ¿sí?, cómo y de qué manera Moisés, al ver que el pueblo se había volcado a la idolatría, adorando a un becerro, ¿sí?, él, enardecido por la manifestación de corrupción, y también habiendo profanado el nombre del Señor, su presencia que se encontraba en el monte, de manera así presurosa agarra la ley que había él mismo bajado para hacer leída así para el pueblo, y la rompe en presencia de ellos. Si me acompañan por favor al libro del Éxodo, en el capítulo número 32, vayamos por favor, sí, a ese texto de referencia. Éxodo capítulo número 32, versículo número 19. Dice el Señor: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó, dice, y las tablas de sus manos y las quebró, dice, al pie del monte. De esa manera, la palabra que Dios había escrito, ¿sí?, en estas tablas, ¿sí?, fueron prácticamente deshechas. Mas sin embargo, Moisés había intercedido. Recuerde que todo el capítulo 33 habla acerca de la intercesión que hizo, es decir, la comunión que tuvo este hombre con Dios para con, sí, orando o rogando para con el pueblo. Moisés no quería que Dios desechara a su pueblo, sino que el pueblo fuese perdonado, pero el pueblo nunca se arrepintió de manera así inmediata. Si después, cuando el pueblo se entera de que ya Dios no habría de ir con ellos, entonces el pueblo se viste de cilicio, se viste de luto. El pueblo de alguna manera manifiesta así su dolor por la ofensa que había cometido, y Dios de una manera muy condescendiente, no solamente con Moisés sino también con el pueblo, le da una nueva oportunidad y les da por segunda vez, ¿sí?, la palabra de sus mandamientos. Cuando vamos pues, retomemos por favor Éxodo capítulo 34, donde nos dice el Señor en el verso 1, ¿sí?, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribe sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Aquí hay un término que se repite por 3 oportunidades, y el término es tablas. Cuando a usted se le dice tabla, inmediatamente lo asocia ¿con qué? Con un pedazo de madera. Bueno, mi amado hermano, la madera es tal, así mismo en su definición, la madera es madera y la piedra es piedra, pero el término tablas sí puede ser usado no solamente para poder, diríamos, expresar o asociarla con tabla, con madera o con piedra. El término tabla tiene un significado y lo estuve buscando y quiero compartirlo con usted. Sí, el significado del término tabla es una pieza plana, ¿sí? Vuelvo y repito, una pieza plana, ¿sí?, de poco espesor, de cualquier tipo de material. ¿Sí? Esto es algo muy particular. Yo también, ¿sí?, se me hizo extraño encontrar el término tabla. Yo digo, pero si uno lo asocia inmediatamente la tabla con la madera, pero son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Tabla, recuerden, es la pieza plana de poco espesor, ¿sí?, de algún tipo de material. Es decir, que cuando se habla de tabla, se habla en sí mismo de una especie, ¿sí?, diríamos así, de medida, ¿sí?, que se podría utilizar con cualquier tipo de materia, ¿sí?, algo prácticamente rectangular. Ahora bien, cuando vamos a la escritura, en el versículo 30, capítulo 34, verso 2, luego de que Dios le dice a Moisés que se preparara esas tablas, estas tablas, claro está, no eran grandes, ¿sí?, no tenían demasiado tamaño, eran muy pequeñas, ya que
Posteriormente, esas mismas tablas habían de ser depositadas, de acuerdo al libro de Deuteronomio, allá en el capítulo 10, habían de ser depositadas dentro del arca del testimonio. Sí, recuerde que el templo, el Señor ya le había dado instrucciones a Moisés de todos los elementos que tenían que construirse, prepararse, elaborarse para edificar su tabernáculo y, entre otras cosas, el arca del testimonio. Ahora, dice el verso 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Primer punto o aspecto con respecto a en este caso a la proclamación de la ley en esas tablas. Primero, tenía que nuevamente madrugar para poder ir al lugar indicado. Recuerde que las primeras tablas de la ley que se dio a Moisés también se las llevó a cabo, se las dio en el monte Sinaí. Segundo, dice en el versículo número 3, y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes pascan, dice ahí, delante del monte, es decir, o vayan a comer alimento o hierba delante de ese monte. Ahora, ¿a dónde hace alusión? ¿O por qué el Señor vuelve a hacer alusión a esta restricción? Mi amado hermano, Dios no quería que en esta segunda ocasión o segunda oportunidad estas leyes que nuevamente habrían de ser, en este caso, entregadas al pueblo, carezcan del valor o la importancia de las primeras que se realizaron. Es decir, que Dios quería que el pueblo tuviera presente la solemnidad y la reverencia como cuando se dio en la primera oportunidad. De esa manera Dios advertía al pueblo que tanta importancia tenía las leyes que se rompieron la primera vez como las leyes que por segunda oportunidad el pueblo volvería a obtenerlas. Y eso a nosotros también, mi amado hermano, nos tiene que tener presente algo espiritual en esta noche conforme a este mensaje. La palabra de Dios, no importa, mi amado hermano, las veces que Dios te las dé, así sea la misma porción bíblica, tanto valor tiene, por ejemplo, el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, cuando conociste al Señor hace 15, 20 o 5 años atrás, como que se lo vuelva a dar o a leer el día de hoy. La misma reverencia, la misma importancia y solemnidad tiene la palabra de Dios todos los días de nuestra vida. Amén. De esa naturaleza, mi amado hermano, usted tiene que estar siempre apercibido. La palabra de Dios siempre será importante. Recuerde que ese parámetro ya Dios se lo había dado la primera vez que le dio los mandamientos. Y quiero por favor que me acompañe para corroborar lo dicho en el libro del Éxodo, pero en el capítulo número 19. De unos capítulos atrás, de este mismo libro del Éxodo, en el capítulo 19, acompáñenme por favor al verso número 12 y 13. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 19, verso 12 y 13. Mire cómo Dios le da el mismo parámetro que le dio la primera vez, se lo dio en la segunda. ¿Qué le dice el Señor a Moisés y al pueblo? Y señalarás término o límites al pueblo en derredor, es decir, alrededor del monte de Sinaí, diciendo: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. Verso 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado con lanza. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán, dice ahí, al monte. Porque esa trompeta o ese sonar advertía al pueblo de que si la ley había sido dada y Dios obviamente ya no se encontraría en ese lugar.
Este parámetro nuevamente, vuelvo y repito, Éxodo 34, ahora en el verso número 3, ¿sí? El Señor lo vuelve a determinar para el pueblo en una segunda oportunidad. Bien, continuemos. Versículo número 4. Y Moisés, ¿qué hizo? Alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Verso 5. Léalo, por favor. Así es, como en la primera oportunidad que Dios se apersonó para darle a conocer los mandamientos, en una segunda oportunidad, en el verso 5, Dios vuelve a manifestar su presencia. Cuando la Biblia dice, y estuvo con él proclamando el nombre, mi amado hermano, se refiere a proclamar su voluntad, ¿sí? Para con Moisés y el pueblo. Verso 6, y aquí vamos a concentrarnos porque vamos a ver ciertos atributos o cualidades de Dios que es menester estudiar en esta noche. Y pasando, dice ahí, Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso número 7, léalo por favor conmigo. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ahora, de estos 2 versos vamos a concentrarnos, mi querido hermano, en el versículo número 6, porque el verso 7 tiene una gran diríamos, enseñanza también para nuestras vidas. Ahora, dice en el verso 6, 3 cualidades de Dios que lo identifican como Dios. En el verso 6 nos dice el Señor, y pasando Jehová por delante de él, es decir, de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, y dice ahí, fuerte, segundo, misericordioso, y tercero, y piadoso. Ahora, veamos por favor, ¿sí? ¿Por qué Dios se da a conocer a Moisés con estos 3 atributos? ¿Sí? Para aquellos que suelen estudiar la palabra en centros de educación teológica, si se estudia en muchas materias, ¿sí? Los atributos de Dios. Y uno de esos atributos, mi amado hermano, tal cual como la Biblia aquí lo presenta, es que Dios es un Dios fuerte. Cuando hablamos de que Dios es un Dios fuerte, ¿sí? Otros textos bíblicos también lo proclaman o lo definen como el Dios todopoderoso, el Dios de todo poder o de toda fuerza. Ahora, la Biblia menciona, mi amado hermano, con respecto a esto, ¿sí? Quiero por favor que me acompañe a la escritura en el libro del Génesis, en el capítulo número 17. Dios, ¿sí? Ya se había manifestado con palabras, ¿sí? Similares a estas a un patriarca, hablando propiamente, ¿sí? De Abraham. En Génesis capítulo número 17, verso número 1, Dios le dice a Abraham lo siguiente. ¿Ya me encontró? Era Abraham de edad de 99 años. Recuerden cuándo, en qué edad Abraham conoció, sí, o de hecho salió de Ur de los Caldeos. ¿A qué edad salió? A edad de 65 años. Y Dios le proclama a la edad de 99, si 24 años después, le dice el Señor, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios. Mire cómo se presenta ahí el Señor.
Dice el Dios todopoderoso. Y adicionalmente le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Mire aquí, mi amado hermano, la proclamación de Dios para con Abraham. Abraham, mi amado hermano, sí, siendo él también en este caso alguien que habría de heredar las bendiciones de Dios, Dios se le presenta como el Dios de todo poder. ¿Por qué en esa instancia, mi amado hermano, Dios se presenta frente a Abraham como el Dios todopoderoso? Porque Abraham había metido, discúlpeme la expresión, las cuatro manos y pies en un gravísimo error. Él, por querer ver descendencia de una manera ya presurosa. ¿Cuántos años tenía Abraham? ¿Cuántos años tenía? 99 años. Mi amado hermano, todavía no había visto prole, es decir, descendencia. Dios lo llamó de 65 años y luego de que lo llama y le da la promesa de que en él habrían de ser benditas todas las naciones de la tierra, 24 años más tarde, hijo Abraham no tenía. Y de alguna manera, mi querido hermano, Abraham cuestionó a Dios aceptando de su mujer, en este caso Sara, sin la propuesta de acostarse con su sierva Agar para poder tener un hijo y así poder ver descendencia. Y cuando lo hace, usted ya sabe la historia, todo sale mal. Agar, desde que el momento que sale embarazada, mira con desprecio a quién, en este caso a su señora Sara, y se hace un conflicto intrafamiliar terrible para Abraham. Tanto así que después, mi amado hermano, termina botándola a Agar y también a su hijo Ismael. Mi amado hermano, 24 años después de esta situación, Abraham recibe por revelación una aparición de Dios. Mire lo que dice el versículo número 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy, así se presenta de entrada, yo soy el Dios todopoderoso, es decir, el Dios que tiene el poder y la fuerza para poderte hacer en tu ancianidad padre de un hijo. Porque de ahí en adelante, si usted mira el contexto, Dios le ratifica que habrá de tener un hijo. Y próximamente, mi amado hermano, ahí Abraham va, en este caso, a procrear en Sara, su mujer, a Isaac. De esa misma manera, mi amado hermano, siendo Dios una de sus preciosas virtudes, el ser un Dios fuerte, un Dios de todo poder, también nos dice en el último libro de la Biblia, acompáñenme por favor, en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, el último libro de la Biblia. Así como de Dios se habla que es un Dios fuerte, mire lo que nos dice también el Señor en Apocalipsis capítulo número 16. También en el Nuevo Testamento se habla acerca de lo mismo. ¿Ya lo tiene? Versículo número 7. También dice ahí, oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, o verdaderamente, Señor, dice ahí, Dios, ¿cómo otra vez se lo manifiesta? Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y, ¿qué dice? Y justos. Mi amado hermano, nuevamente Dios se manifiesta en este tiempo de juicio como el Dios de todo poder, o el Dios fuerte para poder ejecutar sus juicios delante de toda la tierra. Más aún, mi amado hermano, no solamente de Dios se habla que Dios es un Dios fuerte o un Dios todopoder. También se habla asimismo de Cristo con este mismo atributo. Acompáñeme por favor al libro de Isaías, en el capítulo número 9. Libro de Isaías, el profeta Isaías, capítulo número 9.
Nuestro Padre Celestial no solamente goza de ese atributo, sino también nuestro Salvador. ¿Lo tiene? Isaías capítulo número 9, verso número 6. Aquí hay una promesa, o se le dio una promesa al pueblo de Israel que recaía en Cristo. Isaías 9, verso 6. Dice el Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Eso hablando de ese niño, ¿cómo se le llamaría? Admirable, consejero. Pero también, ¿qué atributo tiene Jesús? Dice ahí Dios, y miren que lo tiene con T mayúscula: Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hablando aquí, mi amado hermano, vuelvo y repito, de Cristo. Ahora, muchos dirán: bueno, hermano, está bien, acepto lo que la palabra habla acerca de Dios con respecto a este atributo, pero ¿de qué me sirve el atributo que tiene Dios a mí? ¿De qué servirá este atributo? Sí, o esta, diríamos así, esta preciosa virtud de Dios. Sí, ¿de qué me serviría a mí que soy un ser humano? Mi amado hermano, yo quisiera que usted abriera conmigo la palabra y pueda leer, sí, 2 versículos que en esta noche quisiera compartir con usted. El primero de ellos, sí, vamos por favor al libro de los Salmos, en el capítulo número 29. Libro de los Salmos, en el capítulo número 29. Ese poder que Dios proclama y manifiesta, mire lo que nos dice el Señor ahora a nosotros. ¿Ya lo encontró? Salmos capítulo 29, verso número 11. Dice el Señor: Jehová dará poder. ¿A quién, mi amado hermano? Mire, diría yo, Dios no es mezquino con su atributo. Dios comparte su atributo, pero ¿con quién lo comparte? Con su pueblo. Recuerde, Jehová dará poder a su pueblo. Jehová, dice más adelante, bendecirá a su pueblo con paz. Ahora yo pregunto, el pueblo, si mire, aquí obvio, usted ve el término dará. ¿Eso qué es? Pasado, presente o futuro. Futuro, ¿verdad? En este verbo dar, mi amado hermano, si el dará es un término a futuro. Ahora, Dios cumplió esta promesa con el pueblo. ¿Ah? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Ese poder, mi amado hermano, que Dios manifiesta como atributo personal, lo concedió a la iglesia con el advenimiento de ¿quién? Del Espíritu Santo. Jesús así lo estableció con sus discípulos, con los que le habrían de seguir. Y recibiréis, ¿qué cosa dijo Jesús? ¿Poder de dónde? De lo alto, del cielo, mi amado hermano. Y ese poder se manifiesta a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, mi amado hermano, de manera adicional, acompáñeme también al libro de Colosenses, en el capítulo número 1. Colosenses, capítulo número 1. ¿Ya lo tiene? Verso número 9. Colosenses, capítulo número 1, versículo número 9. Nos dice el Señor: por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y dice ahí, y de pedir que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, y dice ahí, e inteligencia espiritual. Verso 10, para que andéis como es digno de quién, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11, fortalecidos, dice ahí, ¿con qué, mi amado hermano? Con todo poder, conforme a qué, a la potencia de su gloria. ¿Pero para qué? Para toda paciencia, y dice ahí, y longanimidad. Mi amado hermano, la iglesia tiene el poder del Señor. Ahora, yo delante mencioné un texto bíblico, que el Señor, una promesa de Dios, eso está en Hechos capítulo 1, versículo número, capítulo 1, verso número 8. Ahí el Señor promete a la iglesia que habría de recibir poder. Mi amado hermano, y ese poder que Dios nos envía no es un poder para de alguna manera decir, hermano, yo soy fuerte y como soy fuerte a mi enemigo lo voy a destruir. No, no, no. El poder que Dios nos ha dado es un poder para poder soportar con paciencia, ¿sí?, las promesas de Dios, ¿sí?, cumplidas en nuestra vida, o para que se cumplan en nuestra vida. Ese poder que Dios nos envía es un poder para fortalecer nuestras áreas más débiles y poder con paciencia, mi amado hermano, esperar, ¿sí?, el cumplimiento de Dios, de su palabra en cada una de nuestras circunstancias. Por ejemplo, Dios, mi amado hermano, sí nos da por medio del Espíritu Santo la fortaleza de mantenernos a salvo en medio de las tribulaciones. Solamente el poder del Espíritu Santo puede, mi querido hermano, hacer que el creyente no se hunda ni se desespere, ni quiera actuar como los incrédulos. El creyente que pasa por tribulaciones, el que pasa por pruebas, mi amado hermano, si en la turbación en sí de la prueba no va y se ahorca, sino que dobla rodilla y confía en que Dios hará, que Dios cumplirá su promesa y que lo rescatará en su debido momento. El poder que Dios nos ha dado, mi querido hermano, sí, permanece en nosotros siempre y cuando nuestro cuerpo sea su templo. Si usted quiere, por favor, leer conmigo Hechos 1, versículo número 8, que es el texto que le di como referencia también. Dice ahí la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y hasta ahí quiero llegar. Ahora, si retomamos el texto inicial, que es Éxodo capítulo 34, Dios en el verso número 6 no solamente se presenta frente a Moisés como el Dios fuerte, el Dios todopoderoso, sí, sino que Dios también se presenta como el Dios misericordioso y también piadoso. Ahora, para muchos, la misericordia y la piedad es una misma cosa. Pero no es así. Cada una de ellas tiene su propio significado y aplicación también. Por ejemplo, mi amado hermano, la misericordia, se ha traído papel y pluma, apuntes de concepto. La misericordia, sí, es el aspecto, dice aquí a manera de definición, el aspecto compasivo del amor hacia el ser, ¿sí?, que está en desgracia. ¿Sí? Pues me repito, es el aspecto compasivo del amor hacia el ser que está en desgracia. Y ahí, entre paréntesis, mi amado hermano, el cual no se lo merece. Mi amado hermano, la misericordia tiene su, diríamos, su totalidad, ¿sí?, de ser, en este caso, un atributo de Dios, porque Dios la brinda al hombre que, no mereciendo su compasión, Dios de igual manera se la brinda, se la otorga. Ahora, la misericordia va por lo general ligada o va tomada de la mano de la piedad. ¿Qué es la piedad? La piedad, mi amado hermano, apunte, es la devoción
y la fidelidad de Dios a un pueblo. Eso es la piedad, la devoción y la fidelidad de Dios a un pueblo. Usted puede ser misericordioso con alguien en un momento de desgracia, y de hecho que no se la merezca. Usted puede de pronto en un momento de turbación de alguna situación que le acontezca a su prójimo, ser misericordioso, meterse la mano al bolsillo y darle un dinero y decir: mira, ¿sabes qué? Has caído en desgracia, toma, cómprate todo lo que tienes que comprarte, sí, y nos vemos. Y punto. Y usted dirá: hice un acto de misericordia. Pero la piedad, sí, la piedad no solamente hace que usted le extienda la mano, sino que no lo abandone. Cuando vemos, mi amado hermano, en la parábola, por ejemplo, de Jesús, cuando se habla de quién es mi prójimo, y Jesús da una ilustración de esa virtud que recae en Dios. Si cuando Él hace notar que en el camino había un hombre que había sido asaltado y golpeado y casi medio muerto, pasaron, dice, por el camino un sacerdote, pasó un levita, pasó también un samaritano. El samaritano no solamente tuvo misericordia, sino que también tuvo piedad y compasión. Porque no solamente él coge en el momento de la desgracia, sí, en este caso al prójimo, y lo lleva, sí, a un hostal, lo lleva prácticamente a un hotel y deja, mi amado hermano, ahí a buen recaudo, sino que de manera progresiva la misericordia se asocia con la piedad, dejándole aún un dinero más, para que cuando este hombre, sí, en su desgracia, de pronto necesitara sustento, abrigo más adelante, igual quedara cubierta esa necesidad. La misericordia y la piedad van asociadas, pero son dos cosas diferentes. Pero en Dios están los dos atributos, la misericordia y la piedad juntamente. Acompáñenme, por favor, porque aquí vamos a ver por medio de un pasaje bíblico este suceso que va de la mano: la piedad y la misericordia que Dios proclama. En el Salmo capítulo 25 encontré un texto muy atinado a lo que estamos hablando. Proverbios capítulo 25, capítulo 25, versos número 6 y 7. Proclama ambos atributos de Dios, por eso se los menciona. Proverbios capítulo 25, Salmo 25, versos 6 y 7. Tengo a los proverbios incrustados en la mente. ¿Ya estamos? Dice el Señor: acuérdate, oh Jehová. Mire, ¿de qué quiere el salmista que se acuerde Dios? De sus piedades y de sus misericordias. Bueno, no las de él, sino las de Dios. Acuérdate, dice, ¿verdad? Oh Jehová, de tus piedades. Recuerde, ¿qué significaba la piedad, mi amado hermano? La devoción y la fidelidad de Dios para con la gente, para con el pueblo. Cuando el salmista le dice a Dios: Señor, acuérdate de qué cosa, de tus piedades, Señor, acuérdate de tus palabras, de tus promesas para conmigo. Y una vez que te acuerdes, sí, por tu fidelidad a tu promesa para mí, hazme misericordia. Por eso dice el Señor, sí, y de tus misericordias, y de ambas, ¿qué cosas son? Dice ahí en ese texto. ¿Qué son las piedades y las misericordias de Dios? Suelen ser perpetuas, eternas, a diferencia de los hombres. Tú puedes ser misericordioso e inclusive puedes llegar a ser también piadoso, pero lo puedes ser por un tiempo solamente. Uy, hermano, yo hacía antes, podría usted decir, antes yo cómo ayudaba a la gente, los tenía en mi casa, los bañaba, les daba de comer, si los apoyaba, manifestaba misericordia y piedad. Pero ahora ya no. Amén. Es decir, que el hombre es variable, pero Dios es inmutable con estos atributos. Dios, mi amado hermano, recuerda decir lo que dice Salmos 25, verso 6. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son, ¿qué cosa? Perpetuas, que es igual que eternas.
Y dice el verso 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Recuerde, ¿qué cosa era la misericordia como contexto, ya como definición? ¿Qué cosa era? Era un aspecto de ¿qué? De compasión, pero ¿para con quién? Para con gente, pero que no se lo merece. Pero más sin embargo, mi amado hermano, Dios manifiesta su compasión y su misericordia con el pecador. Dice el verso 7, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia, dice ahí, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Ahora, usted tiene que entender que todo lo que Dios es, también debemos ser nosotros, ¿verdad? Dios es misericordioso, yo debo ser misericordioso. Dios es piadoso, yo debo de ser piadoso. Ahora, estos atributos en Dios son innatos. En nosotros debemos de practicarlo para que se haga también, en este caso, innato en nosotros. En el hombre no hay misericordia, en el hombre no hay piedad, pero Dios nos pide que día a día forjemos en nosotros la misericordia y la piedad para ser como Él es. Mi amado hermano, mire lo que nos dice la Escritura. Acompáñeme por favor. Sí. Primeramente, en Isaías capítulo número 30. Vamos a remarcar algo. Isaías capítulo número 30. El profeta Isaías, versículo número 18. ¿Tienen? Dice el Señor, por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Miren, aquí hay algo especial dentro de este texto. ¿Qué cosa hará Jehová por su piedad para con el hombre? Esperará, cosa que por lo general el hombre suele ser impaciente. Dice, esperará, dice ahí, ¿verdad? Para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Mi amado hermano, de manera adicional, ya vamos al Nuevo Testamento y veamos si esta virtud también la tiene Jesús. Y luego vamos a ver qué hay de nosotros también. Jesús también manifestó estos atributos, por supuesto que sí. Mateo capítulo número 9. Evangelio según San Mateo, capítulo número 9. Verso número 35 y 36. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y aquí está, no lo dice, pero está implícito. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en quienes. Ahora, ¿cómo se podría entender eso? Que Dios tenía, ¿qué cosa? Misericordia. Porque recuerden que la misericordia es un acto por el cual Dios otorga algo a quien no se lo merece. Pero no solamente tenía misericordia, en el mismo verso, capítulo 9, verso 36, habla de la compasión. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen
pastor. Ahora, en ese acto compasivo, Dios, ¿qué quería hacer? Jesús, ¿qué quería hacer? Dice que estaban desamparadas, es decir, que Jesús las quería, ¿qué cosa? Amparar. Las quería proteger. ¿Cómo más estaba esa gente? Dispersa. Las quería tener en casa. ¿Sí? Y todo eso, mi amado hermano, manifestado ¿a quiénes? A las multitudes. Amén. Ahora, de manera adicional, hay un texto de hecho que menciona algo similar. En el Evangelio, sí, del mismo de Mateo, pero en el capítulo 14. Mateo capítulo número 14. Verso 13 y 14. Jesús también, sí, en Jesús también se manifiesta nuevamente esta virtud. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Verso 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y sanó a los que estaban, dice ahí, enfermos. Es decir, tuvo misericordia también. Ahora, esto, como así lo vimos de manera también particular con respecto a que Dios era un Dios fuerte. Recuerda, Dios era un Dios fuerte, pero no solamente es un atributo de Él. Él quiere dar ese atributo ¿a quién? A su pueblo, ¿verdad? Dios dice, dará poder a su pueblo, allá en Salmo 25, verso 11. Ahora, ¿qué hay de la misericordia y de la piedad? ¿Será también esto, sí, aspecto que debe de identificarnos como iglesia? Ahora, vayamos, sí, a ciertos pasajes bíblicos. Acompáñenme primeramente a la primera carta de Timoteo, capítulo número 6. Timoteo, capítulo número 6. Recuerde que la misericordia y la piedad van de la mano. Primera de Timoteo, capítulo número 6, verso número 3. Esto es lo primero que debemos de saber. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, si lo tiene, 1 Timoteo 6, verso 3, y a la doctrina, y dice ahí ¿en dónde se fundamenta la doctrina? Dice, y a la doctrina que es conforme a qué está aplicada o orientada la doctrina o la enseñanza bíblica. Está, dice ahí, conforme a la piedad. Mi amado hermano, lo que enseñamos a la gente tiene que ir sin basado, fundamentado en la piedad que Dios también ha tenido con nosotros. Sí, Dios nos da cobertura. Recuerde que la misericordia es un acto inmerecido de gracia, pero la piedad es que una vez que nos ha ayudado, Dios no nos desampara, sino que digamos así, que nos abriga, nos cobija y no nos quiere soltar. Su piedad hace que su palabra, cuando seamos infieles, Dios permanezca fiel, por ejemplo. Por su piedad. Desobedecemos, nos arrepentimos, ya no merecemos a la verdad ningún acto, ningún favor de Dios, pero Dios igual lo concede. Mire que nosotros como padres somos, ¿sí?, de hecho al revés. El niño desobedece. Puede ser que luego de la reprensión le pida perdón, pero si el niño luego de que usted lo ha sancionado le dice, dame permiso ahora, ¿usted qué le dice? No. ¿Qué le dice? No, ya no. Otro día de pronto, pero ahorita no. Dios por su parte hace todo lo contrario. Mi amado hermano, ofendemos a Dios, Dios nos perdona, y si algo le pedimos, Dios dice, está bien, te lo voy a dar, porque debo, sí, honrar mi palabra, sí, en tu vida. Y Dios nos concede, sí, el favor, sí, en su pasado, tanto en su misericordia como en su piedad. ¿Cuántas veces hemos ofendido a Dios? Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de pensar, con la forma de actuar con los demás, ¿verdad?
doblamos rodilla, le decimos: Señor, perdóname porque hablé de más, porque pensé algo inapropiado o porque hice algo que te ofendió. Y luego de que pedimos perdón, Dios, ¿qué hace de manera inmediata? Nos perdona. Y si en ese momento: Señor, y ahora no seas malito, por favor, ayuda a mi esposo, o ayuda a mi hijo, o ayúdame a mí, que tengo alguna dolencia, Dios igual viene y nos hace un milagro. Eso es misericordia unida con piedad. Ambas van de la mano. Y recuerde que Dios se da a conocer en Moisés. ¿Qué cosa se da a conocer en Moisés? Como el Dios fuerte, el Dios misericordioso y el Dios piadoso. Ahora, ¿por qué se lo dice en ese preciso momento Dios a Moisés? ¿Qué había hecho el pueblo un día antes? Se había desbocado por un becerro. Se había desenfrenado, se había desbocado, mi amado hermano, adorándose algo que no era Dios. Y Dios un día antes, ¿qué quería hacer con el pueblo? A todos los quería consumir, eliminar. Moisés dobla rodilla, ora, intercede, ¿verdad? Pide a Dios suplicando por ese pueblo. Dios lo escucha, Dios oye la oración de aquel hombre, mi amado hermano, perdona al pueblo y aún le dice: perfecto, ya no voy a enviar a mi ángel, sino que yo mismo voy a ir, porque me he agradado en ti. Y aún Moisés, no queriendo quedarse solamente con eso, Moisés le dice a Dios: está bien, Señor, yo sé que tu palabra sí me la has dado, pero yo quiero pruebas, quiero evidencia de que tú vas a cumplir esa palabra. Muéstrame tu gloria. Y Dios se la muestra. Y le hace ver, ¿qué cosa? Sus espaldas, para corroborar el pacto que le había dado. Por eso es que en esta segunda oportunidad, cuando Dios le manifiesta su palabra, pregunto, ¿el pueblo merecía recibir la palabra santa de Dios? No, la habían violentado. El primer mandamiento lo había tirado por el suelo, el segundo también. Pero aún así Dios, en su compasión, en su piedad y en su misericordia, se la vuelve a otorgar. Como cuando uno viene, vuelvo y repito, arrepentido a Dios, luego de saber los mandamientos, luego de saber la palabra, uno vuelve a venir a Dios y dice: Señor, perdóname, que ahora sí voy a admitir en mi vida tus mandamientos. Y Dios dice: perfecto, vuelvo a tender mis manos, no importa las veces que me hayas ofendido, toma mi perdón, toma mi gracia, toma mi poder, toma mi misericordia y mi piedad, toma, disfrútalas. Y ahí es cuando uno dice: Señor, ¿quién soy yo para merecer todo esto? Y es la verdad, si nos vemos desde este lado, somos nada. No merecemos ni misericordia, ni piedad, ni compasión, ni nada. Aquí, mi amado hermano, quien se saca el 10 sobre Dios es Dios, que nos las da, sí, de manera gratuita. Y nos la da de manera esencial, sí, por medio de Jesucristo. Ahora, el evangelio que nosotros predicamos dice, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 6, verso número 3, debe de estar fundamentado bajo qué parámetro estricto. Dice ahí, conforme a la parte final, conforme a qué, a la piedad. Lo que tú das, lo que tú enseñas, lo que tú compartes, tiene que ir con piedad. Mi amado hermano, lo que tú proclamas de tus labios hacia otros no puede estar fuera de este marco. Debe de conllevar lo que Dios también te da diariamente cuando te acercas a su palabra, cuando te acercas a su presencia. Piedad. Si Dios fue compasivo contigo, tú tienes que ser compasivo con tu prójimo. En el libro de Tito, más adelante, luego de Timoteo, en el capítulo 1, me encanta cómo inicia en el verso 1 de Tito 1. Mira lo que dice el Señor. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe o al creer de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, y vuelve a hacer mención de esto, que es según, ¿qué cosa dice ahí? Pero ¿por qué lo dice
el verso 2 lo complementa. ¿Por qué es conforme a la piedad el evangelio que hemos recibido? Porque ese evangelio, ¿a dónde nos hace, mi amado hermano, enrumbar? Dice ahí, en la esperanza de la vida eterna. Mire, Dios tiene tanta piedad. ¿Qué cosa era la piedad como definición? Es la devoción y la fidelidad de Dios por su... Mire, Dios es tan piadoso que nos quiere tener eternamente. Usted, 3 días de visita y ya lo quieren botar. Dice por ahí que al tercer día el muertito ya apesta, ¿verdad? Dios tiene tanta piedad de nosotros que para nosotros, mi amado hermano, nosotros somos la devoción de Dios. Dios se apasiona por su pueblo, pero el pueblo no se apasiona por Dios. A veces, diría yo, un marido o una mujer, una esposa, puede llegar a tener fastidio. Ya te trabajar, le decir. Estamos todo el día metidos aquí. Dios nos quiere tener todo el día metido allá arriba. Mira, mientras aquí puede ser que te voten, que un hijo se fastidie de un padre o viceversa, un padre se fastidie de un hijo. Mi amado hermano, Dios se sentiría halagado y gozoso y disfrutaría que tú siempre estés con Él y Él siempre esté contigo. Porque, de acuerdo a Tito, capítulo número 1, verso 2, mi amado, ese evangelio que era conforme a la piedad, en la esperanza, dice ahí, de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Qué cosa nos prometió? La vida eterna. ¿Quién es la esencia de esa vida? La puerta, la llave que me lleva allá. Cristo Jesús. Y ese atributo, mi amado hermano, lo tiene Dios. Y Dios quiere que lo tengas tú y que lo tenga yo también. ¿Cómo así? Mira, segunda de Pedro, capítulo número 1. En la segunda epístola del apóstol San Pedro, capítulo número 1, Dios con esta preciosa virtud, mira lo que nos enseña. ¿Lo tienes? Segunda epístola del apóstol San Pedro, más adelante de Tito, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas, y me encanta cómo mire cómo las ve Pedro, la ve bajo la misma óptica que las vio Pablo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, pero a la vida de quién? A la vida de Cristo, ¿no? Sí. Y a la piedad nos han sido dadas. Ahora, ¿cómo nos dio Dios todo esto? Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, dice ahí el Señor. ¿Qué cosa nos ha dado? Preciosas y grandísimas promesas. ¿Por qué? Porque Dios es piedad. ¿Qué cosa era la piedad como definición? La devoción y la fidelidad de Dios por quién. ¿Qué nos ha dado Dios por esa piedad? Dice ahí preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a qué cosa, a ser rechazado. No, llegases a ser participante. ¿De qué? Esto es algo glorioso. ¿De qué cosa vamos a ser participantes? De la naturaleza divina, mi amado hermano. Dios quiere compartir su naturaleza, su esencia con usted. Usted que se ve en el espejo y usted mismo, muchos dirán, hermano, yo no valgo ni 2 reales. Dios dice, tú vales todo, porque vas a ser como yo soy. Amén. De pronto tu marido dice, eres poca cosa, no sirves para nada, no vales para nada, pero para Dios, por sus promesas, por su piedad, por su misericordia, seremos participantes de su sustancia, de su naturaleza. ¿Las crees? Porque esta palabra es por fe, es de fe, para los que creen. Por eso es que Dios se manifiesta en el monte como el Dios fuerte,
Moisés se lo dice: yo soy Dios fuerte, Dios misericordioso y piadoso, porque voy a hacer de este pueblo idólatra y rebelde mi pueblo, mi nación. Yo seré a ellos por padre y ellos me serán a mí por hijo. Por esa misericordia y esa piedad que me identifica. Ahora, ¿cómo te identifica a ti la gente? Como un hombre y una mujer misericordiosa, piadosa, o rebelde, duro. Mi amado hermano, el Señor dice ahí, para nuevamente remarcar el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en donde, en el mundo, a causa de ¿qué? De la concupiscencia, es decir, de los deseos perversos, malos, desordenados, sí, de nuestra, que esa es la concupiscencia de nuestra carne. Mi amado, Dios nos ha dado de su naturaleza. Cuando vamos a Éxodo, porque de ahí estamos desprendiendo la enseñanza, me voy a saltar unos versículos nada más. ¿Sí? Leímos hasta el versículo número 6 y 7, ¿verdad? En el verso 6 lo recuerdo. Y pasando Jehová por delante de él, ¿qué le proclamó? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. ¿Qué más es Dios? Por su misericordia y su piedad, es tardo para la ira y grande misericordia y en verdad. Bueno, ¿por qué Dios tarda? ¿Por qué Dios tarda en castigarte? A ver. ¿Verdad? Para que el hombre proceda al arrepentimiento. Mi amado hermano, Dios no es como nosotros. A veces, medio por ahí pasa la cosa, usted agarra el látigo y guaca, la verdad. Es rápido para sancionar. Medio pasa la situación, rapidito reclama. Dios, dice ahí, es tardo para la ira. No dice que no se aira, sí se aira. Pero para hacerlo, diríamos así, se tarda. Esperando que en esa espera de Él, tú te arrepientes. Y Él no ejecute la sanción. Imagínate si Dios sancionara a rajatabla cada rebeldía de nuestra vida. Uy, ya ni estuviéramos. Míralo de esta manera. Si por cada sentencia de nuestros pecados Dios cortara un pedacito de nuestro cuerpo, estuviéramos, mi amado hermano, hecho picadillo. Usted, el otro día me causó sorpresa una información que leí con respecto a multas de tránsito. Y se decía en ese reportaje que aún choferes, sobre todo de las unidades públicas, sí, lo pueden llegar, lo han llegado, de hecho, dice que ha existido inclusive choferes que los han sancionado en el día con más de 20 citaciones. Más de 20. Imaginémonos, sí, este tipo de infracciones, pero para con Dios en un día. Uno a veces se asombra, dice el chofer, ¿verdad? Ahora, llevémoslo al campo espiritual. ¿Usted cree que ofenderá a Dios más de 20 veces en el día? Con pensamientos, acciones, como dicen por ahí, omisiones, porque a Dios también se le ofende cuando uno a veces se queda de brazos cruzados. Recuerde que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿cómo les he contado? Dice la Biblia. O sea que hasta cuando yo me quedo quieto y no hago nada, también peco. Sí, porque sabiendo hacer el bien, lo imprimamos a Dios que se glorifique a través de ese bien, estamos también empañando a Cristo en nuestra vida. Usted podría decir, hermano, yo a Dios creo que lo ofendo como unas 30, 40, 50 veces en el día. Imaginémonos llevándolo a la práctica si Dios sancionara cada
cada ofensa, cada falta, al momento, al instante que la cometemos. Como dijo el Señor, no habría ni uno que se salvara. Más bien dice que por causa de los escogidos, Dios que ha hecho en los tiempos de angustia, los ha cortado para que haya un remanente que se pueda salvar. Pero ¿sabe por qué Dios lo hace? Porque Dios es piadoso y misericordioso. Y por eso el Señor tarda. Y a veces abusamos cuando Dios tarda. Si no pasa nada, sigue tomando, sigamos en la fregadera, sigamos así en el mundo. No hay nada. ¿Verdad? Si Dios no hace nada, no es que no hace nada. Dios es tardo para irarse, pero cuando llegamos al colmo o a la medida que Dios tiene, porque Dios tiene una medida, por eso es que ha reservado un día para su juicio, un día y una hora para darle la retribución a todo el mundo. Cuando Dios llegó siempre a su medida, Dios desbarató todo. Si vamos al Génesis, preguntémosle a Noé, ¿verdad? Si vamos a Sodoma y Gomorra, preguntémosle a Lot. Si vamos con la propia Jerusalén, el pueblo de Israel, preguntémosle al rey Nabucodonosor a través del cautiverio. Y si vamos con la iglesia, preguntémosle al apóstol Juan en Apocalipsis. La medida de la ira de Dios es tarda, se tarda en llenar, pero llegará un día que se llenará. Mi amado hermano, no abusemos de la misericordia ni de la piedad que Dios tiene para con nosotros, porque cuando Dios, mi amado hermano, como lo dice la Biblia, cuando Dios cierra no hay quien pueda abrir, y así mismo si Dios abre no hay quien pueda cerrar. Si Dios, mi amado hermano, abre su ira para con nosotros y derrama sus juicios, que nos ampare la misericordia. Quisiera leer lo que dice para culminar Éxodo 34 en la parte del verso número 10 del mismo capítulo 34 para culminar, porque hay que seguir analizando otros aspectos. Dice ahí, él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo el pueblo. Y mira qué clase de pueblo era, pueblo de dura cerviz. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. ¿Y en medio de quién? De un pueblo que era de dura. Cuando usted lee el verso 9, el mismo Moisés dice, Señor, tanta piedad tienes con este pueblo de dura cerviz. Y Dios le dice, sí, y haré cosas grandes con él. Y eso es lo que Dios también nos puede decir a nosotros. Hermano, yo soy duro. Hermano, yo no creo que sea para Dios ese vaso. Pero amado hermano, Dios no lo hace por ti, lo hace por Él. Porque Él es fiel a lo que prometió. Él es fiel a su Hijo. Porque el acto de Cristo tiene tanto valor como lo tuvo hace 2000 años, lo tiene ahora. ¿Qué haremos? ¿Pisotearemos? ¿Ofenderemos a Dios? ¿O seremos un pueblo sabio y entendido y recapacitaremos y andaremos y viviremos conforme a la piedad que Él ha tenido para con nosotros? Yo creo que si somos sabios en Dios, haremos humanamente todo lo que está a nuestro alcance para que esa piedad y esa misericordia recaiga con amor sobre nosotros y nosotros ser recíprocos a ese amor, dando también, mi amado hermano, loor a todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Yo creo que es tiempo, mi amado hermano, no digo de ganarnos el favor de Dios, sino más bien de ser como Dios es. Personas
o una iglesia misericordiosa y compasiva, porque el Señor fue misericordioso y compasivo conmigo, dando de gracia lo que de gracia yo también recibí. Amén. Si el Señor habló a tu vida,